otro día estaba haciendo un poco de scroll en Instagram y me salió un reel de Alex Puertolas, que seguramente sabrás quién es. Y en ese reel dijo una frase que me hizo reflexionar un poco. Y es que si cada día haces exactamente lo mismo, no esperes que te pasen cosas diferentes. Justamente vi ese reel cuando os hice el vídeo de preguntas y respuestas de una larga charla y me encontraba un poco desubicada o no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Y como digo, esa frase, si sigues haciendo siempre lo mismo, no esperes que te pasen cosas diferentes o distintas, me hizo un clic. Así que, como ya te he contado en otras ocasiones, estuve pensando las maneras de cómo cambiar ciertos aspectos de mi vida para poder hacer que me pasen cosas nuevas o distintas. Todo esto parece que no tenga nada que ver con el vídeo de hoy, pero en realidad sí que tiene algo que ver. Y es que, como te he contado en otras ocasiones, ordenar el espacio me ayuda un montón también para ordenar mis ideas, mis pensamientos y en general pues ordenar mi mente. Y siempre te lo había contado, pero nunca te lo había enseñado, así que he pensado que sería buena idea, no sé si te apetece o no, pero ordenar juntos, donde aparte de enseñarte qué hay en el armario y cómo lo voy a organizar, por si alguien quiere, no sé, inspirarse en organizar su propio estudio, aparte de eso voy a ir haciendo algunas reflexiones y voy a intentar como ordenar mis pensamientos en voz alta, que eso en verdad ya lo hago casi siempre, pero con la diferencia de que lo voy a grabar, va a haber una cámara delante y me voy a dirigir directamente a ti. Son ahora mismo las 11:17 de la mañana, llevo toda la mañana trabajando y nada, tenía un huequito ahora mientras exportaba un vídeo y estoy pendiente de un par de emails, así que voy a aprovechar este ratito y empezaremos a ordenar este armario de aquí. Sinceramente creo que nunca te he enseñado cómo tengo organizados los armarios y en este estudio hay bastantes armarios. Este armario de aquí realmente es como mi almacén, aquí es donde tengo todas las cosas de tecnología y digamos que la primera balda, que es esta de aquí, es donde tengo sobre todo pues cositas para grabar y por ejemplo accesorios para Apple Watch. Me gusta, como estaréis viendo, ordenar las cajitas con etiquetas, que ahora os enseñaré cómo las hago. Y lo que me pasaba es que me quedé sin cajas y por eso tengo todo este popurrí aquí. Entonces lo primero que hice fue ir a Ikea, que esto lo llevaba atrasando muchísimo, ir a Ikea y comprarme muchas cajas. 1, 2, 3, otras 3, o sea 6 y una grande. Así que lo primero que haremos es vaciar esta balda, bueno, no todo, porque lo demás ya lo tengo bastante bien, sino que todo esto de aquí lo voy a vaciar, lo vamos a quitar y empezaré como a organizarlo en principio, 2 cajitas de estas, que son del mismo tamaño que estas de aquí. La parte de abajo, bueno, esto obviamente es una estantería de Ikea y es configurable gracias a estos agujeritos de aquí, ya lo sabrás. Entonces, la parte de abajo realmente no la vamos a tocar porque ya hice el trabajo hace meses de organizarlo todo bien, de tenerlo todo bien ubicado, así que esta parte de aquí no la vamos a tocar. Así que todo esto hecho. Ya te digo, sobre todo lo que más me interesa es esta balda de aquí porque la tengo caótica y si te soy sincera no sé lo que tengo ahí dentro. Así que vamos a empezar por todo eso. Uno de los primeros cambios que decidí aplicar en mi vida fue delegar, porque al final yo creo que siendo autónoma, pues crees que lo puedes hacer todo tú y más, bueno, no sé, al menos a mí, yo tenía mucha ilusión en poder, literal, dedicarlo, o sea, hacerlo todo yo, ¿no? Espera un momento, cargadores. Porque, a ver, es verdad que está súper bien tomar tus propias decisiones y, por supuesto, pues ser madura y saber exactamente lo que necesitas y lo que no, pero muchas veces hay muchas decisiones empresariales, sobre todo, que sinceramente se me van de las manos porque yo no tengo esos conocimientos y probablemente hay profesionales que se dedican 100% a eso. Entonces, una de las primeras decisiones que he tomado es, como digo, delegar. Se me está cayendo la pinza. Delegar todos aquellos trabajos que a mí me están quitando tiempo para poder grabar, para poder ser más creativa, hacer guiones, incluso editar. Ojo, no tengo ningún problema en hacerlo, pero sí que es cierto que creo que no lo sé hacer tal vez del todo bien, dado que, como he dicho, no tengo ni la experiencia ni los estudios necesarios para dedicarme a hacer todo eso.
Esto lo pondremos en el otro. Así que para que lo sepáis, me he metido en una agencia de influx, me van a llevar todo el tema de las colaboraciones, que eso no significa que ahora pues no vaya a estar yo tomando las decisiones de qué sale en mi canal y qué no, eso obvio voy a seguir haciéndolo yo, pero sí que el tiempo que se necesita para gestionar ciertos trámites, contratos, incluso búsqueda o mover mi perfil, pues creo que necesito ayuda profesional y no está mal levantar la mano y decir, ok, necesito que alguien me ayude con esto. Así que he tomado esa decisión y eso pues pasó hace más de una semana y estoy muy contenta. Cuando digo hace más de una semana, probablemente para ti hace casi un mes, porque yo los vídeos los grabo con muchísima antelación. Ya tengo las dos primeras cajas ordenadas. En una he puesto adaptadores tipo, pues esto por ejemplo, o de estos que son 5 en 1, que ya sabéis que utilizo un montón, pero estos me los enviaron algunas marcas hace como un año y pico y ya no utilizo solo los de Ugreen, así que como no los voy a tirar, es muy útil tener este tipo de accesorios por lo que pueda pasar o incluso para llevarlos de viaje. Pues nada, necesitaba tenerlos organizaditos en un lado. Y luego, por otra parte, he puesto el popurrí que no sé dónde organizar. Pues, por ejemplo, el cable del teclado mecánico, que no lo utilizo porque lo uso con Bluetooth. Luces de estas que seguramente habréis visto que tengo en el armario, pero que están descargadas. Menos una, que es la que he puesto. Accesorios de estos, pues bolsitos, la fundita esta de Lago que me enviaron para el Apple Pencil, pero como utilizo el de Logi, pues no lo puedo poner, así que pues no lo pondremos. Mira, algo interesante, puntas de estas de minas, bueno, minas no, como las puntas para el lápiz que viene con la tablet de Books, que os he enseñado ya muchas veces en el canal, a pesar de que sea algo muy nuevo en mi vida. Pues bueno, también me enviaron puntas y las tengo aquí por si acaso. Bueno, pues todo eso, ya tenemos las dos cajitas y ahora voy a hacer las etiquetas, que las hago con esta maquinita de aquí que se llama Nimbot, que es de esta marca de aquí. Creo que la cogí en Shein o en Temu, no me acuerdo muy bien, pero le doy muchísimo uso, tanto yo como Albert, porque Albert también pone todas las etiquetas de las cajitas que tiene para organizar el estudio, también las hizo con esta máquina. Solo necesitas el iPhone, voy a cogerlo. Te descargas la aplicación de Nimbot, ¿vale? Igual que la marca, que es esa de ahí, la primera. Entonces la enciendes. Ok, se pone así en azulito y ahora aquí aparecerá como que ya está conectada. Ya está, conectada. Las etiquetas que yo hago, mira, esta misma, yo las hago con este estilo, ¿vale? Y por ejemplo en esta pues tengo funditas de AirPods. Y nada, aquí en la aplicación, como ves, lo que tienes que hacer es poner simplemente lo que quieres que aparezca en la etiqueta. Así que yo aquí voy a poner adaptadores y cables. Así. Y luego, para que quede perfectamente alineado, ¿vale? Tienes que darle aquí a alineación y le das ahí y ahí. Perfecto. Ahora, la tipografía que yo utilizo, si no recuerdo mal, es esta, sí. Puedes ponerle iconos, un código de barras, puedes ponerle mil cosas, como ves. Yo soy muy básica, lo pongo así, le doy a imprimir, le decimos densidad a la máxima, porque quiero que quede muy potente la tipografía para que yo la lea, y le damos a imprimir. Y aquí, pues mirad, ya está, se imprime, te lo cortas y ahora, pues lo único que tenemos que hacer es pegarla a la cajita. Más arriba, ahí, listos. Ya está, ya tenemos otra caja. Me da tanta paz verlo tan organizado. Vale, ahora voy a hacer otra etiqueta que ponga accesorios random. ¿Qué pongo? Voy a poner otros accesorios, tal que así. Vale, ahí está. ¡Uy! Que se me cae. Ahí la tenemos. ¡Estupendo! Perfecto. Vale, aparte de estas pequeñas, que ahora os contaré para dónde son, también compré una grande, igual que esta de aquí, donde tengo accesorios para la cámara, ¿vale? Entonces, voy a hacer otra caja que literal, voy a mover. Voy a hacer otra caja donde sea
otros accesorios para grabación, o voy a llamarle como creación de contenido o algo así. Porque, por ejemplo, tengo algunos accesorios o alguna tecnología que no es específicamente para un producto concreto. Por ejemplo, esta luz va súper bien, ¿vale? Para crear contenido, pero obviamente no es MagSafe, como por ejemplo estos accesorios que son todos MagSafe, o es para el iPhone, pero también se la puedes poner a la cámara. O la Time Machine, aquí es donde hago todas las copias de seguridad de mi MacBook. ¿Dónde ponemos esto? No tengo una caja para el MacBook. He comprado otra caja grande que me cabe perfecta en la balda superior y la voy a llamar como creación de contenido, y creo que ahí pues lo voy a poner, o básicos, bueno, no sé, voy a ponerlo todo y ahora hacemos la etiqueta. Ya lo tenemos y atención lo bien que ha quedado. Mirad. ¡Tachán! Cada uno aquí lo ordenará como mejor crea, pero a mí así me transmite mucha paz y creo sinceramente que me va a ayudar un montón a ser un poquito más organizada. He puesto sobre todo en ese rinconcito de ahí los objetivos, bueno, el objetivo que no estaré utilizando. Ahora mismo estoy utilizando este, pero cuando este de aquí no esté puesto, pues pongo ese. Arriba del todo tenemos la caja que acabamos de hacer, que al final le he llamado micrófonos y luces, y aquí pues tengo todos los accesorios que tienen que ver pues con los objetivos, con bueno, la cámara, correas, etc. Me acabo de dar cuenta que siempre lo he hecho en negrita y hoy lo he hecho sin negrita, pero bueno, no pasa nada, no me da tanto toque como pensaba. Y abajo pues lo que ya teníamos con la lucecita esta que os digo que se enciende sola y me encanta. Pero os confieso que ese no era mi mayor problema ahora mismo. Mi mayor problema de orden es esta caja de aquí. Vas a flipar ahora mismo. Literal que aquí tengo todas las fundas, tanto del iPhone 13, 15 e incluso X, que he llegado a tener. Bueno, siendo sincera contigo, en verdad no, porque la mayoría del 13 las he dado a familiares o incluso amigos, o incluso obviamente a mi cuñado, que es quien tiene mi iPhone 13, pues se las he dado prácticamente todas, pero me quedan aquellas que son más personalizadas o sinceramente de Shein, que no se las recomendaría a mi mejor amiga, pues tampoco se las voy a regalar a nadie porque sí. Entonces todas esas fundas no las quiero tirar por si acaso, pero tampoco las quiero tener a la vista. Esta caja la puse para guardar los accesorios que necesito antes de salir de casa o que para mí son como, pues no sé, muy necesarios. Fundas, baterías, yo qué sé, los lanyard de Rino, pero al final se han acumulado todas las fundas y algún protector de pantalla y los lanyard que son inaccesibles porque están justo debajo de todo esto. Así que esta es nuestra nueva misión. De momento quiero que esté vacía porque tengo que pensar un poco estratégicamente hablando qué voy a poner. Necesito más espacio para libros. Para los que seáis nuevos en el canal y no habéis visto el estudio, os hago un primer vistazo, ¿vale? Esta es una estantería, toda es de IKEA, son 3 Billy, que arriba las tenemos descubiertas y abajo las hemos tapado. Entonces, abajo es armario, pues como este, pues está replicado en este y en ese. En ese de ahí tenemos papelería, en este construcción y en este tengo, pues eso, mi almacén con cosas tecnológicas. Entonces, aquí arriba tenemos libros, que no solo tenemos esos, porque en el estudio de Albert tenemos muchísimos más que ya no me caben. Yo te cuento, y es que esto de aquí donde yo ahora pues me estás viendo porque tengo este precioso espejo y mi plaquita, que la he puesto aquí por cierto, también teníamos más baldas, pero por estética me gustaba tener pues un espacio así que me diera más luz con este pedazo arco que me parece precioso, es de Scrum por cierto. Al retirar estas baldas me he quedado sin espacio para más libros, pero también te digo, confieso que aquí tengo decoración y aquí abajo tengo nada, también decoración. Entonces a lo mejor muevo eso allí y aquí
pongo más libros, que ahora mismo, pues como digo, necesito espacio. Así que lo que tengo claro es que esta caja va a ir fuera de momento y todo lo que hay dentro vamos a reorganizarlo. ¿Dónde lo vamos a reorganizar? Pues te presento la nueva incorporación al estudio. Esto que te voy a contar ahora no es promo ni nada, aviso. Y es que los chicos de FlexiSpot, que es la marca de mi escritorio, se pusieron en contacto conmigo hace pues un mes más o menos y me preguntaron si quería renovar mi escritorio al E7 Pro, que es el nuevo modelo. Les dije que no, porque yo estoy súper contenta con el E7 normal del año pasado. Y de hecho, Albert, que también tiene su escritorio de FlexiSpot, aunque sea un modelo más antiguo, también está súper contento y es un poco liada tener que desmontar uno, que ponemos a la venta uno y luego se lo regalamos a alguien. Bueno, en fin, que les dije que no. Y también, como tengo mi silla de Hinomi, que estoy súper contenta, pues también les dije que ni escritorio ni silla me interesaba. Pero me preguntaron si necesitaba alguna cosa de su web y yo les confesé que estaba en busca y captura de almacenaje para el estudio. Así que me ofrecieron esta cajonera, me interesaba mucho, primero porque tiene llave para seguridad, así que bueno, digamos que es una especie de caja fuerte. Y luego también porque me encajaba muy bien por, uno, la estética del estudio y dos, porque tiene 3 cajones. No solo me han querido enviar eso, también me han querido enviar un cajón para mi escritorio, pero eso, como veis, aún no ha llegado. Lo voy a poner aquí, bueno, de hecho está en reparto hoy, que me han enviado ahora el mensaje de Seur, pero bueno, y sobre todo quiero ahí poner pues teclados, ratones, extras que voy teniendo y que utilizo, pero no quiero tenerlos encima de la mesa. Entonces, esta cajonera, como te decía, me va a ir súper bien para poder organizar pequeñas cosas que sí que quiero tener a mano. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. El disco duro que te he dicho antes del Time Machine. Esto de aquí lo utilizo todos los días. Entonces, aquellas cosas que quiera tener a mano y que considere que son pues útiles para cada día, prefiero tenerlos en una cajonera literal al lado del escritorio y que además tiene llave, pues mira, para un poquito más de seguridad a la hora de guardar este tipo de cosas que son importantes. Por lo tanto, si os acordáis, antes os he dicho que fui a IKEA a comprar cajitas, pues compré 4, aquí hay 2 y 2, extras de estas pequeñas, porque esta cajonera tiene 2 cajones pequeños y uno más grande. Entonces, en los cajones pequeños este es el tamaño ideal y aquí es donde voy a poder poner las fundas que tengo ahí arriba, mucho más ordenadas y por colores, estilos, o bueno, no sé muy bien aún cómo lo voy a ordenar, pero sé que así las voy a tener mucho más ordenadas. Así que bueno, primero os enseño un poquito la cajonera, nada, muy sencillo. Por aquí tenemos un cajón que ahora lo tengo un poco así. Aquí tenemos otro del mismo tamaño que, como veis, pues es menos de un palmo, o sea, es muy poquito, es como esas cajas. Y aquí es donde quiero poner las fundas. Y luego, por último, este de aquí, que es mucho más amplio, que como veis, al no tener las ruedas puestas, sí que me choca, pero bueno, yo hago así, piso, y ahora ya pues podemos abrir tranquilamente. Y aquí es donde voy a ir poniendo algunos paquetitos que van llegando y que necesito un poquito más espacio. Vale, voy a empezar a poner... Uy, estos muy altos. Voy a empezar a poner las fundas en las cajas. Vale, en una caja voy a poner Rhino de Solid Suite, que tengo bastantes porque son mis preferidas. Y también, ya que estamos, bueno, tengo 4 cajas, en verdad. Otra, podríamos ponerle las que son raras, como estas de aquí de Rhino, que son este modelo de Mod NX, creo que se llaman, las que se sacan y son como aún más personalizables, más configurables. Así que estas las voy a poner aquí. Por cierto, otra cosa que quería contarte en el vídeo de hoy es algo que reflexioné un poco el día de la charla que te he contado al principio, pero que le he estado dando muchísimas más vueltas desde entonces, y es el hacer más cosas que me hagan feliz, aunque eso, obvio, conlleve que a lo mejor en el caso de subir el vídeo que estás viendo hoy mismo, yo sepa perfectamente que no me va a aportar muchas visitas y por lo tanto no me va a generar ingresos. Pero bueno, creo que está bien un equilibrio. Uno de vosotros, no me lo hagas a mí ahora recordar porque no me acuerdo. Mira, fundas del Pixel. Seguimos teniendo el Pixel, por cierto, que muchas veces me lo preguntáis. Lo que pasa que ahora lo tiene Albert y creo que va a hacer algún vídeo sobre ello. Pero bueno, seguimos con el tema. Eso, que
uno de vosotros o una de vosotros me hizo me dejó un comentario que me recomendó que siguiera un poco como mis instintos y que hiciera como pues un equilibrio, ¿no? Y ya sabéis que yo soy una persona súper organizada en ese sentido y siempre he intentado llevar YouTube como bajo control. Estas 15. Porque creo que es de la mejor forma que puedes llevar un proyecto de este estilo. Aunque obviamente sea mucho más creativo, creo que si llevas un control, sobre todo de vídeos que quieres publicar, temáticas, te es mucho más sencillo a la hora de trabajar con otras marcas o incluso para no agobiarte, o al menos es como yo lo veo. Por eso os conté que bueno, a veces pierdes un poco ese control y me había dejado llevar más por vídeos que sé que os van a gustar, por experiencia, porque ya sé que he subido ese vídeo anteriormente y sé que bueno, pues es un contenido que me pedís un montón. Y he dejado de subir más vídeos que a lo mejor, aunque sean un poco más aburridos o que no lleguen a tantas personas, a mí me gustan, como por ejemplo el que estás viendo hoy. Hay que hacer un equilibrio y no pasa nada por subir a veces cosas que sepas que empresarialmente hablando no es lo mejor, pero te hacen feliz, que es lo importante también. Por cierto, yo sé que tú eres una persona súper observadora y desde el principio del vídeo te has quedado ahí, a lo mejor ya le has dejado la duda, te has quedado con la duda de qué es esto y qué es este stand, Judith, porque no nos has hablado de él. Así que, por cierto, sí, han pasado 2 horas desde que he empezado a grabar. Así que os voy a hablar de esta maravilla que es el nuevo lanzamiento de Banks. Tampoco está patrocinado, pero me lo enviaron hace más de un mes y lo he estado probando y me encanta. De hecho, no es el único lanzamiento. Aquí tengo el otro, espérate. Uy. En este caso lo tengo sin abrir porque me enviaron... Es que son majísimos. Me enviaron los 2 modelos, en blanco y en negro. El blanco lo tenemos en el comedor y el negro no lo tengo abierto aún porque pretendo regalárselo a algún familiar, así que no lo quiero ni siquiera abrir. Os cuento un poquito simplemente para que lo sepáis. Es un cargador que, como veis, bueno, es un stand normal y corriente. Por aquí arriba tiene MagSafe y luego aquí se podría cargar los AirPods y luego si levantas esto, cargas el Apple Watch. En sí, como digo, es un cargador. Pero hay algo que lo diferencia del resto y por lo que a mí me flipó. Y es que en sí este tipo de stands, este mismo, ¿vale? Que os he enseñado antes. Ahora os lo enseñaré abierto, que lo iremos un momento al comedor y os lo enseño. Este tipo de stands, obvio, hay que tenerlos conectados. Pues este de aquí no, porque también es una batería portátil. Como cualquier batería de Banks, aquí detrás tiene 2 entradas, una tipo C y una tipo A. Y luego por aquí tenemos una pantallita para saber el porcentaje de batería que tiene esta batería. ¿Dónde está? Aquí. Aquí tiene un botón que podemos directamente encenderlo para saberlo, o también se enciende de forma automática y se apaga de forma automática siempre y cuando le pongas algo a cargar. Y es que yo si por ejemplo ahora le pongo de forma magnética el iPhone a cargar, se enciende automáticamente, ahí lo veis, y podemos ver cuánto porcentaje de batería le queda, que por cierto le queda un 6% de batería, así que deberíamos cargarlo. Además me gusta porque en la pantallita aparece qué dispositivo tienes conectado. Si yo ahora le pongo el Apple Watch, mirad qué mono, en la pantallita se ve el Apple Watch. Dicho esto, me quedo más tranquila sabiendo que conocéis este producto. Y este es el típico 3 en 1, pero estéticamente me parece súper chulo y te lo voy a enseñar. Vale, simplemente os lo enseño así para que tengáis una idea de lo que me estoy refiriendo. Es el típico 3 en 1. Aquí cargas el iPhone en MagSafe y me encanta que esto puedas girarlo. Aquí el Apple Watch, esto es estático, no se puede quitar. Y aquí los AirPods y ya está. Por estética, ya os digo, es de los más bonitos que tengo en casa y lo veréis seguramente en bastantes vídeos. Y por eso te lo quería enseñar cuanto antes, porque seguramente ya me estabais preguntando que de dónde era. He decidido una cosa, los lanyards, que son estos de aquí, los voy a poner en la caja de Rhinoshield. Y las fundas, que son antiguas, que ya no voy a utilizar seguro, las voy a poner en las cajas, sí que se ven, en las cajas inferiores, porque como ya no las voy a necesitar, esto por aquí, estoy bajita. En esta caja también tengo algunas fundas del Mac, así que me va a ir genial poder guardarlo aquí. Ya sé que sigue siendo un caos, pero no pasa nada.
Bueno, ya tengo todo el cajón arregladito, estoy contenta la verdad, creo que ha quedado súper bien y tengo muchas ganas de que pique ya Seur y me traigan el cajón del escritorio para poder guardar todo lo que tengo ahora mismo encima de él. Contaros que el setup, esto, típica frase de influencers, me lo habéis preguntado mucho, pero es cierto, normalmente suelo subiros algunas fotos o algunos vídeos en Instagram y desde hace ya un tiempo os enseñé algunas cositas que me he ido comprando para mejorar mi espacio de trabajo y me habéis pedido bastante si os puedo hacer una actualización del setup. Así que sí, en principio si todo sale bien, lo vais a tener este mismo domingo. Así que las cosas que no habéis visto en el cajón, la tecnología que estoy utilizando y obviamente la mesa, pues lo vais a tener en el próximo vídeo segurísimo. En este simplemente quería como enseñarte los espacios que he intentado mejorar o estoy intentando mejorar, como el orden dentro de los armarios o la cajonera, que esto pues no lo veréis en el siguiente vídeo. Este vídeo no está patrocinado por ninguna marca, creo que lo he dicho antes, pero por si acaso se me ha olvidado lo digo, ni por Rhino, ni por Banks, ni por FlexiSpot, ni por ninguna marca, pero todos los productitos que te he ido enseñando, tanto los cargadores de Banks como la cajonera, te lo dejo en la descripción porque sé que muchas veces luego me preguntáis sobre los productos, así que ya os los dejo. Y ya estaría. ¡Ay! Me la cargo. No sé, creo que todo cambio, bueno, lo que he dicho al principio, ¿no? Si tú no cambias nada, pues no esperes que pasen cosas, más o menos, por decirlo de alguna manera. Y es que es algo que pretendo hacer a partir de ahora y ya estoy intentando hacer, como digo, tanto por delegar, pasar esas tareas, no solamente la gestión de las colaboraciones con esta agencia, sino también pues tengo una gestoría que me ayuda con los trámites estos de Hacienda y todo eso, que antes me lo hacía todo yo, pero desde hace ya pues un par de meses estoy en una gestoría. No sé, también tengo pensado tomar algunas... Bueno, es que esto es un poco... Soy un poco pringada. ¿Cuánto tiempo hace que me escucháis decir que quiero renovar todo mi equipo para grabar mejores vídeos? Bueno, meses, ¿no? Yo entiendo que es mi trabajo y entiendo que sí, es una inversión, pero es que son 3.000 y pico de euros que duele, ¿vale? Sé que es algo que voy a tener que acabar haciendo, seguro, pero no sé... Me gustaría tomar este tipo de decisiones un poco más a la ligera, no darle tantas vueltas, pero no sé, me cuesta mucho tomar ese tipo de decisiones y me vuelve a venir la frase del principio, como digo, ¿no? De que al final si tú no decides cambiar nada, pues no van a venir nuevas propuestas, nuevas ideas, introduce aquí lo que sea que pueda llegar a venir cambiando ciertas cosas. Y ya os digo, es que me hizo mucho clic esta frase, así que espero que esta frase también a ti te haya hecho un poquito de clic y te haya servido esta charlita de hoy. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es el vídeo más random que he hecho nunca. Pero no sé, me apetecía un montón tener como este momento juntos, ordenando, compartiendo algunos pensamientos y ordenando el espacio para que pudieras ver también un poquito cómo lo tengo yo organizado, no solamente mis espacios digitales que siempre hablamos, sino también mis espacios físicos. Y nada, espero de verdad que te haya gustado mucho. Me he quedado con ganas de hablar de más temas, pero ya os conté por comentarios a algunos de vosotros que quiero encontrar ese equilibrio, lo que te he dicho antes, quiero encontrar ese equilibrio y poder introducir charlitas que sé que a muchos os encanta y os relaja y podemos como compartir opiniones también en comentarios, por supuesto, sobre algunos temas que a mí pues me parecen interesantes. Pero bueno, espero igualmente que os haya gustado mucho este vídeo. Entiendo que no es para todo el mundo este tipo de vídeos, pero bueno, para aquellos que estáis buscando más un momento juntos de charlita entre amigos, seguro que os ha encantado. Un besito muy fuerte y nos vemos en los siguientes. Y por si acaso te dejo que a lo mejor no has visto y que según YouTube te puede interesar. Ahora sí, un besito.